porque ya Sami ha dicho lo esencial, ¿no? Con esta capacidad de resumen. Efectivamente, el libro es... yo había escrito ya varios libros sobre la comunicación. Como saben, he sido profesor de teoría de la comunicación durante más de 30 años en la universidad. Y este libro se inscribe en la continuidad, digamos, de otros libros míos, en particular Propaganda silenciosa, sobre la manipulación en general, y por otra parte La tiranía de la comunicación, ¿verdad? Que son libros que han tenido un poco de circulación, en particular cerca de los estudiantes en comunicación. Esta es la prolongación, reflexionando a esto, ¿no? Cómo el ecosistema mediático ha recibido el impacto de Internet y de todos los, digamos, los efectos de Internet, y cómo ese ecosistema mediático se está transformando. ¿Y qué consecuencias tiene esa transformación? Eso es el tema esencial del libro, ¿eh? ¿Por qué en realidad estamos a la vez en el ámbito mediático viviendo probablemente la ruptura más importante de la historia de la comunicación? Tradicionalmente se considera que el impacto o la ruptura más importante que conoció el campo de la comunicación se produjo en 1440, cuando Gutenberg inventa la imprenta, ¿verdad? Ustedes saben que la invención de la imprenta no solo tuvo una enorme importancia en el campo de la comunicación escrita, sino también en muchos aspectos, ¿verdad? Porque cambió la relación al conocimiento, porque abarató la relación al conocimiento, permitió la divulgación del libro, por consiguiente ayudó a la difusión de las lenguas vulgares, ya no solo en latín, multiplicó las universidades. Solo había 4 universidades en Europa. Con un libro barato se difundió el conocimiento, hubo decenas de universidades, produjo cambios fundamentales en la medida en que el acceso al libro era también, entre otros libros, el acceso a la Biblia, cuya lectura estaba reservada exclusivamente a la Iglesia, porque ella interpretaba la Biblia según sus cánones, y la interpretación de la Biblia no era libre. La libre interpretación de la Biblia era una herejía, y eso fue lo que hizo Lutero. Es decir, que Gutenberg provoca la ruptura, la fragmentación del cristianismo occidental con el protestantismo y con las grandes guerras de religión, la más importante siendo la guerra de los 30 años en el siglo XVII, que produce, entre otros, el Tratado de Westfalia, y el Tratado de Westfalia establece, digamos, la soberanía de los estados hasta hoy. Hoy la cuestión, y eso entronca con lo que estamos haciendo en el coloquio. Quiero decirle que cuando se toca el campo de la comunicación, se toca a muchas cosas, y por consiguiente la invención de la imprenta provocó unas sacudidas durante 2 siglos, de 1440 a 1648, que cambian el mundo, evidentemente, la cultura, el acceso a la cultura, el conocimiento, el saber, etcétera, la política y la geopolítica. Internet es el mismo impacto, pero no solo en el campo de la escritura-lectura, sino en el campo del sonido y en el campo de la imagen, además. O sea que crea además un nuevo sistema de signos para comunicar. Las sociedades humanas comunican de muchas maneras, pero esencialmente tienen 3 sistemas de signos dominantes, que son: se comunica con la palabra, con el sonido. Se piensa, en definitiva, que los antropólogos piensan que con la aparición de la palabra se humaniza, en definitiva, y surge la humanidad, de la ruptura con la animalidad. Comunican con los seres humanos comunican con la imagen,
desde el Neolítico, las cuevas de Altamira o las cuevas de Lascaux, etc., y comunican con la escritura desde hace 5.000 años. La escritura se inventa en Sumer, es decir, ahí donde desembocan los ríos Tigris y Éufrates en Irak. Ahí en Sumer, una civilización específica, absolutamente magnífica, muy singular, que surge ahí. Ahí se inventa la escritura cuneiforme, la primera escritura, y se inventa esa forma de comunicación tan particular. Surgen las bibliotecas, etc. Bien. Y por consiguiente, hasta la aparición de Internet, esos tres sistemas de signos han tenido, digamos, su propia esfera tecnológica, para decirlo en cierta medida. Su esfera tecnológica, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la escritura tenía sus máquinas, la pluma de escribir o el cincel para escribir, etc. La máquina de escribir hasta hace poco, etc. El sonido tenía su máquina, este micrófono que está hecho para el sonido, no está hecho para la escritura, ni está hecho para la imagen, etc. Y la imagen tenía la cámara fotográfica, bueno, la televisión, el cine, etc. Eso es para la imagen. Bien, tres esferas tecnológicas, tres esferas económicas ligadas a esas tecnologías, industria de lo escrito, industrias del sonido, industrias de la imagen, ¿verdad? Con el surgimiento de Internet no hay distinción técnica entre un sonido, un texto y una imagen. No hay distinción técnica, porque un sonido, una imagen y un texto en la era digital es simplemente una ecuación matemática. Y la ecuación matemática puede traducir una letra, un sonido o un píxel, un elemento de una imagen, y dibuja con eso. O sea que ahora la imagen no es el reflejo de tal o cual naturalidad, sino que es el resultado de una ecuación que yo introduzco en un ordenador, y ese ordenador, cuando ustedes escriben en su máquina de escribir, en realidad ese apoyo que ustedes dan desencadena una ecuación, y esa ecuación le da la letra A. ¿Ok? Entonces, Internet transforma esta visión y mezcla inevitablemente texto, imagen y escritura. Esto es una revolución cuyas dimensiones no hemos acabado de vivir. Piensen que Internet se inventó, el Internet general, digamos, gran público. Internet se inventó antes por el Pentágono y tal, para las universidades. Pero lo que nosotros usamos todos los días es lo que se llama el web, ¿verdad? La web. La web se inventa en el CERN, un centro de estudios en Ginebra, y se inventa en 1989, es decir, cuando cae el muro de Berlín. Cuando cayó el muro de Berlín, la invención de Internet pasó desapercibida, y todo el mundo dijo: la caída del muro de Berlín cambia el mundo, etc. ¿Quién se acuerda de la caída del muro de Berlín hoy día? En cambio, aquella pequeña invención transformó completamente las sociedades. Y quiero decir que en 22 años, en apenas 22 años, no habían surgido evidentemente ni Facebook, ni YouTube, ni Twitter, que acaban de surgir, y aún no estamos más que piensen que si lo comparamos con Gutenberg, 1440, en 1460 aún no había pasado nada. Es decir, 20 años después no había pasado nada. Es decir, por el momento aún no ha pasado nada con Internet, pero ya el mundo se cambió completamente. Revoluciones árabes, autopistas de la comunicación, la globalización financiera no funciona si las órdenes de compra y venta a la velocidad de la luz no circulasen por Internet, ¿entienden? Eso ha cambiado y le ha dado un poderío a la esfera financiera absolutamente colosal sobre la esfera empresarial tradicional o industrial. Es decir, el mundo está transformado por Internet. Y obviamente, digamos, el sector que más ha recibido el impacto de Internet es el sector de la comunicación y de la información, es decir, el periodismo.